A continuación vamos a analizar los mecanismos de resistencia de las bacterias frente a los desinfectantes y los antisépticos. Los diferentes tipos de microorganismos varían en su respuesta a los antisépticos y desinfectantes. Esto no es sorprendente teniendo en cuenta su diferente estructura, composición y fisiología celular. Tradicionalmente, la susceptibilidad microbiana a los antisépticos y desinfectantes se ha clasificado en función de estas diferencias. Con trabajos recientes, esta clasificación puede ampliarse aún más, debido a que los diferentes tipos de organismos reaccionan de manera diferente. Es conveniente considerar por separado las bacterias, los hongos y los virus. Además, hacer una diferencia con los protozoos y, por supuesto, con los priones. Analizando un cuadro de sensibilidad a los desinfectantes y antisépticos, nos damos cuenta que aquellos virus que están envueltos, como el HIV o el virus de la hepatitis B, por ejemplo, son virus susceptibles tanto a los desinfectantes como a los antisépticos. Entre los más resistentes encontramos a los priones responsables de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por ejemplo. En el intermedio nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que vamos teniendo bacterias que son vegetativas y por supuesto las esporas que también ofrecen una mayor resistencia. En relación a la resistencia bacteriana a antiséptico y desinfectante, podemos decir que es una propiedad natural de un organismo, es intrínseca o adquirida por mutación o adquisición de plásmidos. La resistencia intrínseca la demuestran las bacterias gram negativas, las esporas bacterianas, las mycobacterium y en determinadas condiciones los estafilococos. La resistencia adquirida, mediada por plásmidos, se asocia más ampliamente con compuestos de mercurio y otras sales metálicas. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver el tipo de resistencia, el ejemplo que hay y el mecanismo de resistencia. Analicemos algunos. Por ejemplo, en relación a las bacterias gram negativas, con el triclosan, algunos amonios cuaternarios, diamina, la barrera presentada por la membrana exterior puede impedir la absorción del antiséptico desinfectante. El glucocáliz también puede estar involucrado. En relación a las micobacterias, vamos a ver que tiene una resistencia a la clorhexidina, también a los amonios cuaternarios, también al glutaldehído. ¿Por qué razón? En el caso de la clorhexidina y los amonios cuaternarios, porque la pared celular serosa impide la entrada adecuada de los biocidas. Y en relación al glutaldehído es porque hay una alta resistencia de algunas cepas de Mycobacterium chelonae. También, ¿no es cierto?, esto se ha dado mucho, ya en los últimos informes se hablan de una multiplicidad de Mycobacterium no tuberculosos que son resistentes al glutaldehído e incluso al ortoftaldehído. En relación a las esporas bacterianas, por ejemplo, vamos a tener que son resistentes a la clorexidina, a los amonios cuaternarios, también a todo lo que son los fenólicos. ¿Por qué? Porque las capas de espora y la corteza presentan una barrera a la entrada de los antisépticos y desinfectantes. En el caso de las bacterias gram positivas, vamos a encontrar algunas que pueden ser resistentes a la clorexidina y el mecanismo se da porque el glucocali mucohexapolisacárido puede estar asociado con una difusión reducida del antiséptico. Y puede haber una inactivación mediada cromosómicamente, también, ¿no es cierto?, a la clorexidina se ha podido observar en algunos estudios. ¿Por qué? Porque la descomposición de la molécula de clorexidina puede ser responsable de esta misma resistencia. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia bacteriana intrínseca? Para que una molécula antiséptica o desinfectante llegue al sitio objetivo, debe cruzar las capas externas de las células. La naturaleza y la composición de estas capas depende del tipo de organismo y puede actuar con una barrera de permeabilidad en la que puede haber una absorción reducida. La resistencia intrínseca es, por lo tanto, una propiedad natural, controlada cromosómicamente de una célula bacteriana que le permite eludir la acción de un antiséptico o un desinfectante. Las bacterias gram negativas tienden a ser más resistentes que los organismos gram positivos. Las esporas bacterianas de los géneros Bacillus y Clostridium han sido ampliamente estudiadas y son invariablemente las más resistentes de todos los tipos de bacterias a los antisépticos y desinfectantes. Aunque las especies de Bacillus generalmente no son patógenas, sus esporas se utilizan ampliamente como indicadores de una esterilización eficiente.
Las especies de Clostridium son patógenos importantes, como por ejemplo Clostridium difficile, que es la causa más común de diarrea intrahospitalaria. Muchos biocidas son bactericidas o bacteriostáticos en concentraciones bajas, eliminan bacterias no esporulantes, incluidas las células vegetativas de las especies Bacillus y Clostridium, pero pueden ser necesarias concentraciones altas para lograr el efecto esporicida. Por el contrario, incluso altas concentraciones de alcohol, amonio cuaternario y clorhexidina van a carecer de un efecto esporicida, aunque esto se puede lograr cuando estos compuestos se usan a temperaturas elevadas o en condiciones controladas en el laboratorio. Entonces, en resumen, ¿qué podemos obtener con esto? Que si nosotros deseamos eliminar bacterias que están esporuladas, como por ejemplo puede ser el Clostridium difficile, debemos usar agentes liberadores de cloro, pero estos tienen que estar en una concentración más alta. Por esa razón es que se usa la dilución para tener 5.000 partes por millón. Y es lo que yo les comentaba, que estaba en las guías del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque este va a tener una acción para poder eliminar o reducir o evitar la germinación de estas bacterias cuando está en una concentración alta. Pero yo puedo tener una concentración muy alta de amonio cuaternario y nunca voy a poder eliminar las esporas del Clostridium difficile. ¿Para qué me sirve esto? Para que yo cuando me proyecte, ¿no es cierto?, en hacer un aseo terminal de una zona que esté presuntamente contaminado por Clostridium difficile, debo utilizar agentes liberadores de cloro en las concentraciones, ¿no es cierto?, de 5.000 partes por millón. La esporulación en sí es un proceso en el que una célula vegetativa se convierte en una espora y consta de 7 etapas, designadas del 0 al 7. Durante este proceso, la célula vegetativa que está en el estadio 0 sufre una serie de cambios morfológicos que culminan con la liberación de una espora madura que sería el estadio 7. Las etapas 4, desarrollo de la corteza, a 7, son las más importantes en el desarrollo de la resistencia a los biocidas. La resistencia a los antisépticos y desinfectantes se desarrolla durante la esporulación, puede ser un evento temprano, intermedio o tardío. Los estudios con una cepa de Bacillus subtilis del tipo salvaje y son mutantes han ayudado a determinar las etapas en que se desarrolla la resistencia. De este modo se demostró la asociación del inicio de la resistencia a un antiséptico o desinfectante particular con una etapa particular en el desarrollo de la espora. Entonces nosotros podemos ver esta imagen y ya, bueno, vamos a ver, ¿no es cierto?, las imágenes de la 4 hasta la 7, que es donde efectivamente uno puede probar los diferentes desinfectantes o antisépticos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que hubo desarrollo de resistencia de Bacillus subtilis durante la esporulación. Los números romanos van a indicar la etapa de la esporulación, desde, ¿no es cierto?, el 3 hasta el 7, liberación de la espora madura, y los números arábigos indican en horas posterior al inicio de la esporulación y los tiempos aproximados en los que se desarrolla la resistencia contra los biocidas. Ahí vamos a obtener, ¿no es cierto?, primero el tolueno, ¿cierto?, luego el formaldehído, luego el atenol, el fenol, luego vamos a tener el CHG, que es la clorhexidina, luego vamos a tener el CPC, que es el cloruro de cetilpiridino, y el NADCC, que es el dicloro isocianurato de sodio. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta en qué etapa ya la espora adquiere la resistencia al desinfectante. Entonces ustedes pueden ver que ya este proceso entre que una espora se forme, ¿no es cierto?, entre 3 y 7, estamos hablando de 4 a 8 horas. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que en la última etapa, la resistencia es al glutaraldehído. Ahora, en relación a la resistencia intrínseca de las micobacterias, ¿qué más podemos decir?
que es bien sabido que las micobacterias poseen una resistencia a los antisépticos y desinfectantes que es aproximadamente intermedia entre la de las otras bacterias no purulentas y la de las esporas bacterianas. ¿Por qué? Porque es una bacteria atípica. El mecanismo más probable de la alta resistencia a las micobacterias está asociada con sus complejas paredes celulares que proporcionan una barrera eficaz a la entrada de los agentes. Los antisépticos o desinfectantes que exhiben actividad micobactericida son el ácido peracético, el peróxido de hidrógeno, el alcohol y el glutaraldehído. Por el contrario, otros agentes bactericidas bien conocidos como son la clorhexidina y los amonios cuaternarios son micobacteriostáticos, incluso cuando se usan en altas concentraciones. Sin embargo, la actividad de estos puede incrementarse sustancialmente mediante los efectos de la formulación. Por tanto, siempre hay que estar atentos a la ficha del fabricante. Las bacterias gram negativas son generalmente más resistentes a los antisépticos y desinfectantes que las bacterias gram positivas. La membrana externa de las bacterias gram negativas actúa como una barrera que limita la entrada de muchos tipos de agentes antibacterianos químicamente no relacionados. Entre las bacterias gram negativas, las pseudomonas aeruginosas son considerablemente más resistentes a la mayoría de los agentes desinfectantes. Las bacterias gram negativas que muestran un alto nivel de resistencia a muchos antisépticos y desinfectantes incluyen la Pseudomonas aeruginosa, la Burkholderia cepacia, Proteus spp, Providencia stuarti. La membrana externa de la Pseudomonas aeruginosa es responsable de su alta resistencia. En comparación con otros organismos, existen diferencias en la composición del lipopolisacárido y en el contenido de cationes de la membrana externa. El alto contenido de magnesio ayuda a producir fuertes enlaces lipopolisacárido-lipopolisacárido. Además, debido a su pequeño tamaño, es posible que las porinas no permitan una difusión general a través de ella. La Burkholderia cepacia suele ser considerablemente más resistente en el entorno hospitalario que en medios de cultivo artificiales. El alto contenido de arabinosa unida al fosfato en su lipopolisacárido disminuye la afinidad de la membrana externa de moléculas catiónicas y policatiónicas. Contaminaciones de soluciones antisépticas. Se conocen varios casos de contaminación de soluciones antisépticas o desinfectantes por bacterias. Por ejemplo, Marry y Costerton describieron la supervivencia prolongada de la Serratia marcensis en soluciones de clorhexidina al 2% en el año 1981, lo que se atribuyó a la incrustación de estos organismos en una matriz gruesa que se adhería a las paredes de contenedores de almacenamiento. Una matriz gruesa como una película, como un biofilm. A conclusiones similares llegaron Hugo y colaboradores en 1986 sobre la supervivencia de Burkholderia cepacia en clorhexidina y por Anderson y colaboradores en el año 1989 sobre la contaminación de antisépticos yodóforos con pseudomonas. En los estudios de Anderson y colaboradores se encontraron biopelículas de pseudomonas en las superficies interiores de tuberías de cloruro de polivinilo utilizadas durante la fabricación de antisépticos de povidona yodada. El Ministerio de Salud, con fecha 28 de enero del año 2022, emitió la circular C37 número 1, en la cual alerta por sospecha de un brote por complejo Burkholderia cepacia, con un perfil sensible a los antimicrobianos. En ella se detalla la aparición de casos de infecciones por un mismo agente en distintos establecimientos, lo que sería sugerente de la presencia de un brote de infecciones multicéntrico de fuente común secundaria a la contaminación de un fármaco u otro producto utilizado en los pacientes. El Ministerio de Salud, mediante el Programa Nacional de Control de IAS y el Instituto de Salud Pública de Chile, colaboraron activamente con el estudio de este brote epidémico desde octubre del año 2021, tanto en la etapa de confirmación de aislados clínicos y su tipificación molecular, así como las investigaciones de medicamentos, cosméticos y o dispositivos médicos sospechosos como fuente de contaminación. Del estudio molecular realizado por el Instituto de Salud Pública, se logró establecer más de un agente involucrado en el brote epidémico,
compuesto por 3 especies de microorganismos del género Burkholderia, con predominancia de 3 subtipos genéticos estrechamente relacionados: la Burkholderia contaminans, la Burkholderia lata y en menor magnitud la Burkholderia rainsis. De los análisis realizados durante el año 2022, se logró identificar como reservorio del microorganismo Burkholderia lata el producto farmacéutico Diclorexan jabón líquido 2% de titularidad de DIFEM Laboratorios. Con relación a los casos asociados al microorganismo Burkholderia rainsis, a la fecha no se ha logrado identificar la fuente asociada a dichos casos. Con fecha 12 de enero del año 2022, el instituto confirma la identificación de microorganismos Burkholderia contaminans en el producto farmacéutico cloruro de sodio de titularidad del laboratorio Sanderson. ¿Cuáles fueron las últimas alertas relacionadas? Se emitió la alerta 5623 con fecha 31 de octubre del 2023 con el retiro del mercado del producto farmacéutico cloruro de potasio, solución inyectable 40.000 equivalente en 100 ml registro ISP. Se emitió la alerta 57 del año 2023 con fecha 31 de octubre del 2023 con el retiro del mercado del producto farmacéutico glucosa hipertónica solución inyectable al 30%. Se emitió además la alerta 58 del año 2023 con fecha 31 de octubre del 2023 con el retiro del mercado del producto farmacéutico cloruro de sodio solución inyectable al 0,9% con registro también ISP. Y se amplió la alerta, esto fue con fecha 23 de noviembre del 2023, con el retiro del mercado del producto farmacéutico agua destilada solución inyectable matraz de 500 ml con la serie 75TF0950 del laboratorio Sanderson. La última circular relacionada tiene que ver, ¿no es cierto?, con el retiro del cloruro de potasio, solución inyectable al 10%, 10 ml ampolla plástica, glucosa hipertónica, solución inyectable al 30%, 20 ml ampolla plástica, y lidocaína, clorhidrato, solución inyectable al 2%, 5 ml ampolla plástica. Y esto fue el 8 de febrero del año 2024. Está claro que los microorganismos pueden adaptarse a una variedad de condiciones físicas y químicas ambientales y por lo tanto nos sorprende que se haya informado de resistencia a los antisépticos y desinfectantes ampliamente utilizados. De los mecanismos estudiados, los más importantes son claramente intrínsecos, en particular la capacidad de esporular, la adaptación de la pseudomonas y los efectos protectores de las biopelículas. En estos casos, la resistencia puede usarse incorrectamente y tolerancia, definida como efectos protectores o desarrollo que permiten a los microorganismos sobrevivir en presencia de un agente activo, puede ser más correcto de usarse. Muchos de estos informes de resistencia a menudo han ido acompañados de problemas que no pueden subestimarse, como la limpieza inadecuada, el uso incorrecto de productos o prácticas ineficaces de control de infecciones.